Los 5 primeros libros del Antiguo Testamento conforman la Torá, considerada como la ley de Moisés. ¿Qué importantes principios son los presentados allí? ¿Estos conceptos fueron establecidos específicamente para el pueblo judío? ¿Son importantes aún hoy las leyes allí presentadas? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. La ley de Moisés es el conjunto de leyes que rigió la conducta y los principios del pueblo judío durante la historia. Pero, ¿cuándo surgió esta ley y en qué consistía? La ley de Moisés consistía en una serie de principios de parte de Dios revelados a la raza humana para que pudiera la humanidad tener un registro escrito de la voluntad de Dios. Cuando el ser humano fue creado, cuando Adán y Eva fueron creados, ellos no necesitaban de principios escritos o tener una ley escrita acerca de lo que Dios esperaba de ellos. La Biblia da a entender que los principios de vida de Dios estaban escritos, como la misma Biblia dice, en la mente y en el corazón de la raza humana, de los 2 primeros seres que Dios creó, Adán y Eva. Después de la entrada del pecado al mundo, la raza humana necesitó tener una expresión escrita o algo que pudiera decirles a ellos lo que Dios pensaba, lo que Dios quería de la raza humana, de todo lo que habría de ser los requerimientos divinos para una vida sana, para una vida feliz, para que se pudiera perpetuar la intención de Dios con respecto de la raza que había creado. El judaísmo dividía en 3 lo que nosotros como cristianos llamamos Antiguo Testamento. Para ellos eran las Sagradas Escrituras. La primera parte era la Torá, que también se la conoce como la ley o la ley de Moisés. Son los 5 primeros libros de la Biblia. Luego venía los libros de los profetas, los Neviim, y luego los Ketuvim, los libros de escritos, así llamados, de los escritos. La ley de Moisés entonces estaba constituida por 5 libros que escribió Moisés. Escribió 6, pero los 5 primeros libros que aparecen en la Biblia, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los libros que eran conocidos como la ley de Moisés. El propósito de la ley mosaica podemos resumirla en 4 puntos. El primero podría ser la santidad de Jehová, para que ese pueblo pueda tener la verdadera dimensión de lo que significaba Dios. Y la ley de Moisés situaba a Dios en un plano superior, de un ser superior a quien el pueblo tenía que venerar, amar y respetar. El segundo punto podría ser que el pueblo tenga idea de la pecaminosidad del hombre. Frente a los preceptos que Moisés le presentaba revelados por Dios, el hombre era el espejo que el hombre tenía para lograr lo que Dios pretendía de él, ¿sí? El tercer punto habla de la misericordia de Dios hacia este pueblo, al proveer el sacerdocio, el sacrificio y todos los rituales que tenían como final justamente con la muerte de Cristo tendría el final de toda esa ley ceremonial, ¿no? Que muere con la presencia de Cristo, que se hizo visible a los hombres. Y el último punto es entregarle al pueblo reglas de vida para una mejor vida, ¿no? Para el tema por el tema de la salud, el tema de la sexualidad, el tema de las relaciones humanas. Este tratado viene de Ugarit, es en cuneiforme. Los hititas tenían un tipo de cuneiforme llamado el luviano y también tenían algunos jeroglíficos, particularmente hititas, bien diferentes a los que tenemos en Egipto.
tienen su propio lenguaje, una lengua indoeuropea, pero ellos tenían tratados similares. Más adelante vemos tratados o leyes asirias que también tienen similitudes al código legal que tienen los hebreos. Esta herencia del antiguo cercano oriente presenta a un origen común que, según aquellas personas que creen en la revelación de Yahvé o de Jehová en forma autoritativa y en forma única y particular, ven ese origen como un origen divino. Estas leyes y estas tradiciones preceden al Sinaí, preceden el 1445, preceden a Moisés. Moisés sí las codifica, sí Moisés las presenta ante el pueblo, pero las precedían. El hecho de que Adán, el ancestro de todas las naciones, tenía que tener un cuerpo legal, tenía unas tradiciones, y más adelante los diferentes patriarcas también sostenían estas tradiciones o estos cuerpos legales, nos hacen entender que Moisés no fue el gran legislador que creó todas estas leyes, sino que responde a una revelación divina. Así que la ley de Moisés, que fue dada a Moisés para el pueblo de Israel, no fue solamente dada para Israel, sino para la humanidad entera, que sirviera como una norma de vida para todos los seres humanos hasta por siempre, por todo el tiempo en que la raza humana viviera sobre esta tierra. Considerada un conjunto de leyes otorgadas por Dios, ¿qué principios morales son allí presentados? La parte, diríamos, central de la ley de Moisés en cuanto a principios morales son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es el código, digamos, o resumen la ética o resume la conducta del Hijo de Dios. Los 10 mandamientos, el decálogo, la ley moral, era de origen divino, al igual que las otras leyes. Sin embargo, la ley moral, el decálogo, fue escrito por la mano de Dios. No fue confiado a Moisés a ser escrita en rollos, como en el caso de la ley mosaica. La ley moral hace eco de los principios que habían sido establecidos desde el mismo origen de los seres humanos. A través de Génesis podemos ver evidencia de la ley moral. Podemos ver el principio del monoteísmo, el rechazo de la veneración de imágenes, el rechazo del nombre de Dios siendo tomado en vano. Vemos el sábado como un principio que permanece desde el mismo Edén y continúa, es parte integral de la ley moral. Es cierto que la ley de Dios fue dada en 2 tablas. Se dice que la primera tabla es una tabla dedicada a la relación del ser humano con Dios, y la segunda tabla parece que son principios morales que tienen mucho que ver con la convivencia del ser humano. Por eso Jesús dijo: amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No podríamos decir que estos 2 principios de amar a Dios y amar al prójimo resumen la ley. Deberíamos decir que la ley moral de los 10 mandamientos desglosan lo que es la ley de amor. Amor vertical y horizontal, desglosado en forma más específica de estas 10 maneras. No era necesario especificarlos antes de la caída, no era necesario escribirlos mientras los ángeles y Adán y Eva coexistían. Es necesario hacerlo más adelante, cuando las personas entonces se alejan del plan original. Esos mandamientos constituyen la base de todo otro precepto, de otra norma que puede encontrarse en esos libros de la ley de Moisés. Son realmente fundamentales, no solamente para el pueblo de Israel de la antigüedad y para el mundo cristiano, sino también para toda la humanidad, porque en realidad han sido la base de todos los, digamos, las principales normas de conducta que la humanidad ha tenido y tiene, con la cual puede la sociedad convivir en forma lo más pacífica posible. Algunos de los principios que se destacan en la ley de Moisés son las doctrinas relacionadas a la salud. ¿Cuáles eran algunas de estas leyes? Las leyes de higiene o las leyes de salud que aparecen en el libro de Levíticos son parte integral de lo que hace a un hebreo un seguidor de Jehová. Lo distinguen de otras personas.
porque la intención de Yahvé, de Jehová, no solamente era libertar al pueblo del yugo de los egipcios físicamente o políticamente, Él también quería libertarlos de malos hábitos y garantizarles salud. Uno se queda asombrado que varias de esas leyes ya hablaban de principios de salud cuya confirmación o corroboración la ciencia llegó tarde, ya estaban en la Biblia. Te pongo un ejemplo. En el libro de Deuteronomio hay un versículo en donde se ordenaba al pueblo de Israel, por intermedio de Moisés, de que como parte de su equipamiento que llevaban, dice, deberían tener una estaca con el fin de, cuando salieran a hacer sus deposiciones fuera del campamento, tenían que abrir un hueco en la tierra y enterrar sus excrementos. Recordemos que este principio fue dado al pueblo en circunstancias muy especiales. Ellos estaban atravesando el desierto, ¿verdad? Vivían en carpas, eran nómadas, se movían guiados por la nube, ¿verdad?, que los cubría en el día para protegerlos del sol y en la noche alumbraba el campamento. Entonces imagínense ustedes lo que significaría para la salud de los israelitas desde el punto de vista de las enfermedades infectocontagiosas que hoy conocemos, se transmiten por la vía orofecal, ¿verdad?, de que estas materias fecales fueran dejadas así en el campamento, ¿verdad?, cientos de personas atravesando el desierto y que cada uno hacía las deposiciones, y como sucede con algunos países del primer mundo en donde no hay una adecuada disposición de los excrementos humanos y se perpetúa la existencia de estas enfermedades prevalentes. Dios conocía esto y le dio una medida preventiva al pueblo de Israel. Se destacan, por ejemplo, los principios de alimentación. En el libro de Levítico, el capítulo 11, y también en Deuteronomio, el capítulo 14, encontramos allí formulados varios reglamentos en cuanto a qué tipo de carne o de animales podían consumirse, ya que eran, digamos, que estaban de acuerdo con las leyes o con lo que Dios había hecho para la alimentación humana. Y la gente dejó de comer grasa animal, ¿verdad? Habían medidas específicas para sacar la grasa del animal, etcétera, porque por orden de Dios las grasas animales estaban vedadas o prohibidas para su consumo. Había una recomendación del no consumo de grasa animal. No sabíamos por qué, pero hoy, con el incremento de las enfermedades cardiovasculares, con el incremento de ciertos tipos de cánceres, y estudiando los factores que se relacionan con estas dolencias, sabemos que las grasas de origen animal, por lo general, son grasas saturadas. Y sabemos que las grasas saturadas, por ejemplo, en materia de salud cardiovascular o de enfermedad cardiovascular, aumentan los niveles de colesterol sanguíneo, y cuanto más alto sea el colesterol sanguíneo, más riesgo de tener un evento cardiovascular crónico o fatal. Y si se prohíbe comer la grasa animal, se prohíbe ingerir la sangre de animales, y hay alimentos hechos con sangre de animales, ¿no? Ya no lo permitía la ley mosaica, los mariscos que son inmundos o prohibidos, y el mundo hoy moderno no se da cuenta que las leyes dietéticas mosaicas tienen que ver fundamentalmente con la salud, ¿no? Y Levíticos 11 es todo un tratado de salud. Estas leyes implicaban un retorno a una dieta original, una dieta en la cual se iba a cuidar el cuerpo. Vemos que ya en el libro de Génesis, cuando se habla acerca de la entrada de animales al arca de Noé, hay una distinción entre animales que eran propios para el consumo de los seres humanos y animales que no eran propios para el consumo del ser humano. Así que estas leyes que tienen que ver con el consumo de los animales no se originan en el Sinaí, ni siquiera se originan entre los hebreos. Precedían. Noé ya conocía, y no tenemos razones para cual dudar, que ya Adán y Eva también las conocían. Estas leyes que tienen que ver con el cuidado y separación de algunos animales por razones higiénicas o por razones de la soberanía de Dios. No podemos simplemente arguir que todas las especies que son apartadas por razones de salud. En la mayoría
Así es, hay otras que simplemente demuestran la soberanía de Dios y el retorno al plan original. Dios creó a una raza que habría de depender de los frutos de los árboles para vivir. Es cierto que las cosas cambiaron mucho y uno puede leer a lo largo después de los relatos subsiguientes de la ley de Dios, que se hicieron algunas provisiones por causa de que nuestra vida cambió en el planeta, por causa del pecado. Entonces es cierto que se le permite al ser humano comer otros alimentos diferentes como cereales y en algunas circunstancias carne, pero no es, digamos, la dieta original y la dieta predilecta de Dios para nosotros. También había otros principios, por ejemplo, había una serie de leyes de purificación de la mujer después del parto, purificación de los inmundos por distintas circunstancias, que eran de tipo ceremonial, pero indudablemente tenían un trasfondo higiénico. Los judíos, seguidores de estas estrictas leyes, aún durante la Edad Media, tuvieron la oportunidad y el privilegio de poder librarse de la peste bubónica, de otras plagas y enfermedades gracias a las leyes que ellos observaban y que ellos seguían. Cuando Dios pide algo al ser humano, no se lo pide porque se le antoje o porque quiere hacerle la vida imposible. Se lo pide sencillamente porque quiere la felicidad de su criatura, porque fuimos creados por la mano amorosa de Dios. Y Dios no solamente nos crió y nos dejó a la intemperie, que nos defendamos como querramos. Dios no solamente manifiesta que su deseo es que tengamos salud plena ahora y siempre, sino que nos ha dejado algunos principios guiadores para que su deseo de que tengamos salud se cumpla. Estoy pensando, y quizás puedo concluir esta parte con un versículo que se encuentra en la tercera carta del libro de Juan, el versículo 2. Dice allí: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Entonces, Dios que nos hizo, nos dejó un manual que yo llamo el manual del fabricante, que es la palabra de Dios, en donde están muchos de estos principios, porque el deseo de Dios es que tengamos salud y salud total. Y no solamente es el plan y el deseo de Él, sino que nos ha dejado los principios guiadores para que nosotros podamos disfrutar en esta vida de una mejor calidad de vida y, a través de Jesucristo, disfrutar a su lado por la eternidad en un mundo hecho nuevo. La ley ceremonial tiene una suma importancia en el conjunto de reglas mosaicas. ¿En qué consistía esta ley y qué importancia religiosa tenía para el pueblo de Israel? Bueno, la ley ceremonial era un conjunto de ordenanzas que Dios había mandado al pueblo de Israel para aprender acerca del significado de la salvación. Es cierto que después que el ser humano pecó en el Edén, de alguna forma el ser humano necesitaba tener una representación visible del carácter de Dios. Y el ser humano necesitaba saber cómo iba a ser Dios para erradicar el pecado de su corazón, erradicar el pecado del planeta Tierra y del universo entero. En Génesis 3:15 se garantiza a la humanidad que ellos tendrían un Redentor, un Salvador. Y de diferentes formas ellos podían capturar esa escena. Cuando ellos sacrifican el primer corderito, debía haber sido muy doloroso para Adán. El ver ese animalito tierno al cual él le había puesto un nombre, ahora morir degollado en sus manos, debía haber sido horrible. Los patriarcas, Abraham entre ellos, también sacrificaba animales, teniendo eco de esa promesa que le había sido dada. Y más adelante, cuando el pueblo hebreo entra en el desierto, sale de Egipto, una de las razones que querían salir era precisamente para ofrecer sacrificios, ofrecer holocaustos. Era algo así como un drama que ellos usaban para ilustrar qué es lo que Dios había prometido hacer. Había muchos pueblos que tenían diferentes rituales alrededor del pueblo de Israel y tenían diferentes tipos de ritos.
que para alcanzar la salvación o para alcanzar una buena cosecha tenían que hacer tal o cual determinada cosa, tenían que hacer cierta clase de sacrificios, ya sea de animales o inclusive hasta sacrificios humanos. En los ritos hebreos, el rito como tal no es lo que te garantizaba redención o libertad, sino que eran símbolos de lo que iba a ocurrir en el futuro. Dios mandó al pueblo de Israel que hiciera unos tipos de rituales también, que tenían que ver con el sacrificio de animales, que tenían que ver con la purificación del cuerpo, para que el pueblo de Israel fuera comprendiendo acerca de la importancia del pecado, de la importancia de la salvación y también acerca del plan de salvación que Dios tenía. La ley ceremonial es precisamente este conjunto de ilustraciones, de figuras, de sombras del original. Sacrificios para paz, sacrificios de agradecimiento y sacrificios por los pecados. Todos ellos apuntaban hacia un sacrificio futuro, no tenían poder en sí mismos. Levíticos 16 es el centro de estos sacrificios. Levíticos 16 es el centro de todo el Pentateuco, de los primeros 5 libros. Si sumamos la estructura y la vemos como una X, un quiasma, esa es una forma, un espejo, una forma de poder entender cómo los hebreos escribían, vemos que el centro del Pentateuco es el libro de Levíticos y el capítulo 16, siendo el epicentro. Allí es donde se explica el Yom Kippurim, el día de las expiaciones, en donde finalmente se expían a aquellas personas que durante el año habían estado haciendo sacrificios simbólicos. El perdón, todo eso, está ilustrado a través de todo ese sistema de ceremonias que tenía como centro el santuario. La mitad del libro de Éxodo está dedicado a las indicaciones que Dios da para construir este santuario. Todo el libro de Levítico está dedicado a los rituales y ceremonias que se habrían de hacer en ese santuario. Lo tenemos también en el libro de Números, cómo Dios acomoda a todo el pueblo de Israel en torno al santuario. Y finalmente en el libro de Deuteronomio, cómo Dios recomienda al pueblo vivir en armonía con la ley del santuario. Y es interesante que cada elemento del santuario, cada elemento importante tiene que ver con la teología del Salvador, tiene que ver con Cristo. Entonces tenemos el corderito que simbolizaba a Cristo, el chivito que simbolizaba a Cristo, la paloma que simbolizaba a Cristo, el sacrificio que simbolizaba la muerte de Cristo en la cruz. De manera de que era crucial, era fundamental todo el sistema de ceremonias y sacrificios para el pueblo de Israel, porque de alguna manera era la ejemplificación cotidiana del plan de salvación, de la relación que tenía cada hijo de Dios, cada creyente de ese tiempo, con Dios y entonces de su salvación. Ahí vemos atada la experiencia de Génesis, la experiencia de redención de Abraham en Génesis 22 también, aparte de la de Adán. Vemos la experiencia del Éxodo en Pascua, vemos la experiencia que ellos van teniendo y apuntando hacia el Nuevo Testamento, hacia ese nuevo pacto que ahora se cumpliría. Todo aquello que era figura, todas estas leyes tendrían su cumplimiento en el Calvario. Con el cumplimiento simbólico de la ley ceremonial en la muerte de Jesús, ¿qué valor pasa a tener la ley de Moisés a partir de ese momento? ¿Por qué muchos religiosos afirman que la ley quedó clavada en la cruz? Se ha expresado algunas veces de que cuando Cristo fue crucificado, Él clavó en la cruz una ley, o la ley. Y eso ha traído cierta controversia y tal vez cierta confusión. Los cristianos actualmente se basan en Colosenses 2:14 para decir que hay una ley que ha sido clavada en la cruz. Es un tema que adquirió bastante relevancia en la iglesia cristiana, pero como un tema que adquirió cierta posición como para diferenciar o hacer una diferencia con respecto de la ley de Moisés.
Muchos cristianos aseveran de que la ley que quedó clavada en la cruz fue toda la ley, que inclusive los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz. La base de esa duda o de ese concepto lo encontramos en un escrito del apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, capítulo 2. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 14 en adelante, dice: anulando Jesús, nuestro Señor Jesucristo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Si entendemos que la Biblia es un todo y toda la Biblia es la revelación de Dios y la ley de Moisés es la ley de Dios y es también revelación de Dios para Moisés y de Moisés al pueblo de Dios, es difícil pensar que el mismo Jesús en la cruz haya clavado una ley por decir que con ese acto, con su muerte, haya, como se suele decir, que Jesús haya derrocado o le haya quitado vigencia a una parte de la ley de Dios, o que haya dicho que esa ley caducó, que esa ley terminó y que ya no tiene vigencia en la actualidad para los cristianos. Bueno, muchos cristianos piensan así con respecto a la ley de Moisés y específicamente con respecto de la ley ceremonial. La ley ceremonial tenía la idea o la intención de apuntar hacia la cruz. Tenía el propósito de presentar una prefiguración hacia lo que habría de venir. Es un anuncio hacia un evento. Una vez el evento ocurre, esa ley no tenía razón de ser. A diferencia de la ley de los 10 mandamientos, que precedía a Sinaí, que precedía la experiencia del Calvario, teniéndolo en mente, porque estamos hablando de una ley de amor por la cual se rige el universo. Los 10 mandamientos es una ley eterna, permanece para siempre. La ley ceremonial tenía la intención de prefigurar los eventos del Calvario y aquello que sucedió en la cruz en aquel fatídico viernes. Es decir, todo ese sistema que fue anulado en la cruz era sombra, era un símbolo de lo que había de venir. O sea, era nada más que una representación gráfica, una ilustración del plan de salvación que iba a ser especialmente consumado en el Calvario, cuando Jesús diera su vida en el Calvario. Entonces dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Todo el sistema, como decíamos, de sacrificios, todo el sistema de ofrendas del Antiguo Testamento era una sombra, era un símbolo. Cuando Jesús murió, dejó de tener vigencia, por así decir, fue clavado allí. Es cierto que desde la muerte de Cristo en adelante ya no hay una ley ceremonial al estilo de la ley ceremonial que tenía el pueblo de Israel. Ya no tenemos un santuario en la tierra, ya no tenemos un altar donde se hagan sacrificios de corderitos, pero de alguna forma el Evangelio, el Nuevo Testamento, da a entender que el santuario no ha caducado, sino que el santuario de Israel ha sido glorificado en la persona de Cristo, y que si bien es cierto que ya no tenemos un santuario terrenal, pero tenemos un santuario celestial que de alguna forma sigue acompañando al pueblo de Dios. La única persona por la cual podemos ser salvos y en la cual encontramos la salvación es a través de Cristo. Si Cristo era el ejemplo del corderito que iba a morir por nosotros y nos iba a salvar del pecado, ese ejemplo se cumplió. Se cumplió hace 2000 años, cuando Jesús vino, murió y nos dio la salvación. Ahora yo, vos y toda la audiencia y todas las personas que están escuchando esto podemos ser salvos gracias al sacrificio de Cristo.